Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia para darte gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos brinda aliento, fortaleza para la vida, para los procesos normales que vivimos y enfrentamos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y no nos abandonas. Nada nos puede separar de tu amor. Yo clamo, Dios, para que a través de esta palabra que voy a compartir con mis hermanos hoy y de esta nueva serie de mensajes que estaremos predicando durante los próximos domingos, tu Espíritu Santo traiga aliento, fortaleza, nos ayudes, Señor, te pedimos, a poder ver las experiencias y circunstancias que experimentamos en la vida desde la perspectiva tuya. Ayúdanos, Padre bueno, a entender y también a creerte, a confiar en ti, Señor, y a ver que en ti tenemos esperanza, que la esperanza del Evangelio es una que no nos va a avergonzar, ni nos va a defraudar. Espíritu Santo, úsame y ayúdanos a ser terreno fértil en esta tarde, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Busque conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1. Y si quiere puede permanecer de pie conmigo mientras leemos el pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer solamente los versos del 1 al 5. Búsquelos conmigo, por favor, y de ahí vamos a iniciar este tiempo especial. Una esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 5. Me gustaría que lo tuvieran. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, pero usted puede leer de la que tenga a la mano. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios o la presciencia de Dios, dice la Reina Valera, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos o guardados por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Bendita sea la palabra de Dios. ¿Puede tomar su asiento? Amados, no pasará, créame, no pasará mucho tiempo luego de haber usted recibido a Cristo en su vida o de haber puesto su fe en Jesús, para que usted se dé cuenta de que usted entrará en un proceso en el cual su fe será probada. No pasará mucho tiempo para que esa experiencia tú la tengas. Tan pronto vienes a Cristo, las pruebas vienen a ser parte de la experiencia de vivir en relación con Jesús. Y tú y yo nos podríamos preguntar, ¿por qué eso es así? ¿Por qué desde el momento en el que yo le entregué mi vida a Cristo, como que el mundo se ha volteado y se ha vuelto en mi contra? ¿Por qué las circunstancias que antes eran manejables ahora, de momento parece que el infierno, el enemigo se ha levantado contra mí? Parece que mis circunstancias se han vuelto muy difíciles. ¿Por qué es así? Bueno, la verdad es que yo no me atrevería a decir categóricamente o a compartirles una respuesta, pero parece ser, cuando miramos en la Escritura, parece ser que la fe que Dios nos ha concedido, parece ser que es desarrollada y fortalecida por medio de las pruebas que Él permite en nuestra vida. Significa entonces que las pruebas no deben ser algo extraño para nosotros, sino que deberían ser algo que nosotros debemos esperar. Porque Dios desea no nada más salvarte, sino Él desea prepararte para el cielo. ¿Y qué usará Dios para prepararte para el cielo? Las circunstancias que son cotidianas y normales en la vida, Él las va a usar para que en medio de ellas tú puedas experimentar a Dios desarrollar tu fe,
por medio de las dificultades. No sé si usted se ha dado cuenta cuando usted, si ha ido al gimnasio y usted desea desarrollar su musculatura, para poder hacerlo, ¿qué usted necesita? Usted necesita enfrentarse a una fuerza mayor de la que usted tiene, a una resistencia mayor de la que usted puede manejar, porque si no, ese músculo no va a ¿qué? No va a desarrollarse. Si usted quiere desarrollar su capacidad cardiorrespiratoria, usted va a necesitar llegar al límite de lo que usted es capaz de hacer. Y poco a poco, mientras usted rebase ese límite, va ganando capacidad. Y así mismo es la fe. La fe, para que se desarrolle, necesita ser desafiada en todo momento. Y eso glorifica a Dios. Eso glorifica a Dios y hace que tú puedas parecerte más a Cristo. Hace que tu carácter se purifique y Dios se haga cada vez más realidad en tu vida. Yo pienso, amados, que si nosotros no enfrentáramos pruebas, no conoceríamos el consuelo de Dios. Si nosotros no enfrentáramos pruebas, nosotros no podríamos tener la oportunidad de comprobar cuán poderosas son las promesas de Dios. Si nosotros no enfrentáramos pruebas, jamás podríamos darnos cuenta de cuán poderoso es Dios para sostenernos y darnos victoria en medio de las batallas de la vida. Si nosotros no enfrentáramos pruebas, yo creo que sería muy difícil que pudiéramos experimentar la cercanía de Dios, porque la Biblia dice que Dios se acerca a los quebrantados de corazón, a los contritos de espíritu. Es por eso que nosotros no debemos huir de las pruebas, debemos huir de la tentación, pero no de las pruebas. Porque las pruebas son el medio o uno de los medios que Dios utilizará para revelar su poder, su gracia, su amor a tu vida y a mi vida. Y es precisamente, mis queridos hermanos, el tema que estaremos analizando durante los próximos domingos a lo largo de las prédicas que estaré compartiéndoles basadas en Primera de Pedro. Entendiendo algo importante, y es que las pruebas en la vida del cristiano representan, y esto quiero enfatizarlo, una realidad necesaria, una realidad que no podremos evadir. Y para poder nosotros manejar esto, a mí me ayuda mucho entender el hecho de cuál es el propósito que las pruebas tienen, porque cuando tú entiendes el propósito de las cosas, aun cuando sean difíciles, pues de momento tú puedes hallar sentido al proceso, ¿no es cierto? Así que en este tiempo mi intención va a ser el poder ayudarte y el poder juntos identificar cuál es el propósito de las pruebas, por qué Dios las permite. Vamos a ver de alguna manera la esperanza que nos puede animar en medio de ellas. Esa es mi intención, que podamos ver propósito en las pruebas a través de lo que vamos a mirar en la Escritura, que podamos conocer un poquito más de cerca la esperanza que puede sostenernos en medio de las mismas. Y también mi intención es que nosotros podamos ver a la luz de la palabra cómo Dios nos invita a nosotros a que respondamos. Es como, ¿cuál será la respuesta apropiada que debe haber en mí cuando me toque enfrentar las pruebas? ¿Cómo responder apropiadamente? Eso es lo que vamos a estar viendo durante estas próximas semanas. Así que yo te invito a que no te pierdas ninguno de los mensajes y de los tiempos que vamos a tener juntos, pues creo que va a ser de mucha bendición, pues yo estoy seguro que si yo le pregunto a ustedes, ¿estás enfrentando alguna prueba en este momento? Todos me van a decir que sí. Amén. Todos estamos enfrentando algún proceso de prueba. Pero a mí me gusta definir las cosas porque hay veces que si no las definimos, nosotros las definimos mal. Le ponemos una mala definición. ¿Qué es una prueba? Vamos a ver, ¿qué es una prueba? Porque hay veces que nosotros confundimos inconveniencias con pruebas. Y una inconveniencia, de momento, tráfico en la calle. ¿Qué prueba me está dando el Señor aquí? Porque hay tráfico en la 66 y voy a llegar tarde. No, es una inconveniencia que pudiste haber evitado si salías más temprano. ¿Amén? Sí, es la verdad. Pero una prueba es algo más que una inconveniencia. Una prueba desde la óptica bíblica es un proceso o circunstancia difícil que Dios permite para fortalecer tu fe. Número 2, revelar el carácter y producir madurez en tu vida. Quiere decir que si tú no eres probado, tú no vas a madurar espiritualmente. Si tú no eres probado, tú no vas a producir fruto para Dios. Si tú no eres probado, no va a salir a la luz quien verdaderamente tú eres. Porque, amados, antes de que las pruebas sean
un instrumento de Dios para desarrollar nuestra fe, las pruebas sacan a la luz lo que ya nosotros llevamos dentro. Las pruebas son como ese exprimidor de Dios que saca lo que realmente hay adentro. Si tú quieres si tú quieres entender el propósito de las pruebas, velo como la oportunidad que Dios da para que lo feo, pero también lo mejor de ti pueda salir. Y por eso es que la prueba es purificadora, porque saca a la luz tu incredulidad, saca a la luz posiblemente actitudes que Dios quiere cambiar, saca a la luz muchas cosas, aún hábitos de pecado que posiblemente Dios quiere trabajar en nuestra vida. Y en ese sentido es por eso que nosotros no debemos necesariamente ver las pruebas, aunque difíciles, sí, amados, son difíciles, como necesariamente algo que debemos evitar. A diferencia de la tentación, que obviamente la tentación busca llevarnos a pecar, ¿verdad que sí? La prueba no es así, la prueba sirve para purificarnos y para fortalecernos. Y yo quiero que tú te visualices un poquito a la luz de esto, porque nosotros vamos a ver ya mismo cuál era la prueba específicamente que estaban enfrentando los creyentes en este momento en particular. Pero las pruebas a nosotros nos pueden llegar de diversas maneras. Y escúchame bien, amados, las pruebas no necesariamente son consecuencias por nuestras malas decisiones. Eso es otra cosa. Hay veces que nosotros tomamos malas decisiones, hay veces que nosotros vivimos ignorando los principios de Dios, rebelándonos contra la verdad de Dios y enfrentamos dificultades y decimos, Señor, ¿por qué me estás probando? Y no, Él no te está probando, Él está permitiendo que tú enfrentes las consecuencias. Porque a través de ellas Él también hace algo en nuestra vida y a través de ellas, pues obviamente eso es ley. Es como la ley de la gravedad. Lo que siembras tú vas a cosechar. Pero cuando hablamos de pruebas, amados, en general estamos hablando de que ellas pueden llegar a nosotros sin nosotros pedir que lleguen a manera de enfermedades. Nos enfermamos. Y eso puede ser una prueba. Amados, usted dice, Señor, como bien Job contestó en un momento dado en el libro de Job, él dijo, ¿acaso recibiremos las cosas buenas de Dios y no las difíciles? Porque, amados, todo lo que ocurre en tu vida, si tú eres hijo, hija de Dios, Él o lo provoca o lo permite. En eso radica la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Y de Dios no viene ningún mal para nosotros, pero en su soberanía no entendemos la mente de Dios completamente. Él puede permitirlo para trabajar algo en tu vida, para revelar algo en tu vida, para purificarte o para formarte y llevarte a la madurez espiritual. Así que las pruebas pueden llegar de diversas formas, a manera de enfermedad, pueden venir como pérdida en forma de pérdidas económicas, de cambios inesperados, de crisis familiares o personales. Trata de ubicarte, de críticas o rechazo por causa del evangelio también, traiciones injustas, conflictos en la familia o en la iglesia, persecuciones por causa de la fe, dudas espirituales, luchas con el pecado, temporadas de sequedad espiritual. Las pruebas pueden venir a manera de eso. A manera de confusión o desánimo también las pruebas pueden venir. Pueden venir por medio de temporadas donde vemos quizás o nos sentimos lejos de Dios. También las pruebas vienen cuando Dios nos llama a obedecer en algo difícil. Hay veces que Dios nos llama a que perdonemos a alguien que nos hirió. Y tú dices, ¿pero por qué? No se lo merece. Qué difícil ha sido, mira cómo me ha tratado, pero Dios te llama a que perdones, eso es una prueba. A veces las pruebas vienen cuando Dios nos desafía a la obediencia, diciéndonos, hey, tienes que renunciar a algo que deseas por hacer mi voluntad. Eso es una prueba. O quizás Dios te llama a servir en un contexto de incomodidad o a obedecer por un tiempo prolongado sin ver resultados. Eso puede ser una prueba. Así que sea cual sea la manera en la que la prueba que Dios permite para tu vida, sea cual sea la manera en la que venga, el Señor quiere recordarte hoy que si tú eres hijo, hija de Dios, Él la está permitiendo para revelar su carácter, para sacar a la luz lo feo que Él quiere, lo malo en tu vida que Él quiere corregir, las actitudes,
pero también para llevarte a vivir en una dependencia más cercana del Señor. Porque yo les voy a ser bien sincero, una de las lecciones más poderosas que yo he estado y estoy aprendiendo en mi experiencia de caminar con Jesús es que a través de las pruebas y dificultades yo descubro cómo y aprendo a vivir en dependencia de Dios. Porque me doy cuenta que mis recursos no son suficientes. Cuando todo va bien, la gente se olvida de Dios, ¿verdad que sí? Cuando todo va bien, Dios, qué bueno, tremendo, gracias por ser mi Dios, por bendecirme. Pero cuando la dinámica se aprieta, cuando la tristeza llega, cuando pierdes tu trabajo, cuando pierdes a un ser querido, cuando te enfermas, cuando pasa lo que pasa sin tú haberlo buscado o esperado, cuando de momento tú dices, la vida me está pagando injustamente. Dios, ¿por qué has permitido esto? Es ahí donde se prueba en quién tú estás confiando. Si en tu bienestar terrenal y en tu esfuerzo por alcanzarlo, o en el Dios que ha prometido ser fiel para contigo y para conmigo. Entendiendo eso, amados, quiero comenzar mirando el texto. Vamos al pasaje. Esto fue una introducción para que tú pudieras ubicarte, ¿ok? Yo no sé si soy yo, tengo un calor terrible, no sé en cuánto está la temperatura. ¿Cuántos tienen calor? Si alguien se apiada de mí, un ujier por ahí que lo pueda bajar un poquito, a lo mejor soy yo que estoy con este chaleco, yo me lo voy a quitar. Tengo calor, perdónenme. ¿Está laqueado? Ok, no hay problema. Yo soy alérgico al calor. Desde que me mudé de Puerto Rico no manejo el calor como antes. Allá cuando vivía en Puerto Rico yo manejaba el calor, pero ahora no. Ok, bueno, ¿cómo comienza Pedro su discurso acá? Vamos al pasaje. Él comienza, fíjense, en la Biblia lo vemos, él comienza identificándose a sus lectores como el apóstol de ¿quién? De Jesucristo. Así comienza el apóstol Pedro identificándose, y cuando él se identifica de esta manera, es importante, yo creo que si cierran la puerta ayudaría. Él se identifica de esta manera, y esto tiene un propósito, amados, porque el concepto apóstol significa enviado. Enviado. Y en este caso, el apóstol Pedro no está siendo enviado por cualquiera a escribir y a comunicar el mensaje que pronto estará por comunicar, sino que ha sido enviado por el mismo Jesucristo. Y con esto el apóstol Pedro, ¿qué estaba afirmando? Estaba afirmando la procedencia de lo que a continuación él estaría compartiendo con los creyentes. Él simplemente era un portador de un mensaje. Por eso él dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Con ello, él estaba afirmando la autoridad del mensaje que comunicaría. Pero de igual modo también, al identificarse como apóstol de Jesucristo, está afirmando su autoridad como testigo primario de la revelación de Jesucristo. Él está diciendo, el mensaje que yo les voy a comunicar no nada más viene por la autoridad de Jesús, sino que yo soy una persona comisionada porque yo fui receptor de la revelación original, estuve con Jesús. No estoy hablando de alguien que no conozco, sino estoy comunicando el mensaje del Salvador. Y eso es significativo, porque con esta salutación, usted ve en su Biblia al principio que dice saludo o salutación, él está afirmando en su carta la autoridad del mensaje que comunicaría. ¿Y a quiénes les está escribiendo? Esto es importante que lo entendamos. Este mensaje, y con eso quizás podríamos decir que ese es el primer punto de este mensaje. El mensaje que el apóstol Pedro está pronto a comunicar es un mensaje cargado de, diga conmigo, autoridad. Autoridad. Autoridad divina. No procede de su ingenio, sino procede de la inspiración del Espíritu Santo. Él es un medio a través del cual un mensaje va a ser comunicado, un mensaje de vida, por supuesto. Ahora, ¿a quiénes les escribe? Esto es importante para que nosotros podamos ubicarnos. ¿A quiénes les escribe el apóstol Pedro? Es interesante porque el apóstol Pedro aquí nos dice que le escribe a un grupo de creyentes que se encontraban expatriados. Se dice que estos creyentes, que eran mayormente gentiles, habían sido dispersados a causa de la persecución. La historia registra que para el año 64-65 después de Cristo, se dice que la ciudad de Roma ardía en fuego.
La ciudad de Roma, imagínese usted, ardiendo en fuego. Y los romanos creían en ese entonces que el emperador del momento, llamado Nerón, ustedes quizás han estudiado historia y conocen, había prendido la ciudad en fuego. Era algo que Nerón, la historia dice, que hacía. Nerón estaba tan obsesionado con la opulencia de ser lo que él era, emperador, y la grandeza que quería alcanzar, que él estaba obsesionado por construir. ¿Y sabes qué él hacía para poder seguir construyendo? Él quemaba lo que estaba construido para volver a construir más. Y dice la historia que los ciudadanos del imperio estaban ya molestos con el emperador. Molestos. ¿Y qué hizo el emperador? Él necesitaba un chivo expiatorio. Y a que no adivinan a quiénes comenzó a culpar de esos incendios. A los cristianos. Los cristianos en el imperio, que ya eran mal vistos porque tenían algo de asociación con los judíos por la fe que profesaban, y que de alguna manera rechazaban de forma abierta todas las deidades paganas grecorromanas de la época, y no eran muy afín con la dirección del imperio. Respetaban al emperador, respetaban las leyes, pero no adoraban los dioses que el emperador y el imperio impulsaban a la gente a adorar, sino que adoraban solamente a Jesús. Así que entendiendo esto, entonces, Nerón redirigió la hostilidad que estaba recibiendo sobre sí hacia los cristianos. Y esto provocó obviamente que el imperio, la gente, el pueblo, se levantara contra los cristianos y los persiguiera a causa de su fe. Mintiendo obviamente, porque ellos no habían sido los culpables de esos incendios. Y ante la indignación, eso fue lo que ocurrió. En esas instancias significa entonces que a estos creyentes que se encontraban dispersos y que huyeron a provincias romanas, como bien las vemos ahí, las vamos a mencionar brevemente. Dice aquí Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Provincias romanas que actualmente se ubican en el norte de la nación de Turquía, en el Asia Menor. Hasta allá huían los cristianos, siendo extranjeros. Trate de imaginarse usted el proceso que estaban viviendo estos cristianos, la prueba. No nada más siendo falsamente acusados, no nada más sus vidas enfrentándose al peligro, sino que fueron desplazados de sus casas y tuvieron que huir a una provincia diferente, no era su hogar. Ustedes quizás muchos conocen algo de eso, ¿verdad que sí? Lo que significa estar fuera de su hogar, de su nación, de su lugar seguro, totalmente desplazado. Esa fue la prueba que le tocó vivir a estos creyentes por ser fieles a Jesús. Quizás a ti, a mí no nos ha tocado ni nos tocará a lo mejor vivir esa experiencia. Pero yo creo que Dios nos prueba, como ya hemos visto, de muchas maneras. Él prueba nuestra fe de muchas maneras. Y aunque interesantemente vemos en este pasaje que Pedro identifica a estos creyentes como expatriados. Busque el texto conmigo, por favor. Dice, a los expatriados, verso 1. Aunque el apóstol Pedro los identifica como expatriados por la situación difícil que ellos estaban enfrentando, no obstante, Pedro los define de una manera diferente también, tomando en cuenta su verdadera identidad en Cristo, y los llama como elegidos. Y con esto yo meditaba y pensaba, oye, qué interesante, qué bueno saber que cuando nosotros estamos en Cristo, no somos definidos por nuestras circunstancias. Somos definidos y nuestra identidad está asegurada por lo que Dios dice de nosotros, no por lo que nosotros pensamos u otros puedan decir que somos. Este grupo de creyentes estaban siendo definidos e identificados como expatriados. Mira, ahí están los expatriados, los que no pertenecen a estas provincias, los que cobardemente están huyendo porque saben que cometieron un delito en sus ciudades. Están invadiendo nuestro territorio, son expatriados. Quizás ellos pudieron haberse creído y haberse ellos mismos puesto ese sello, el sello que la gente les estaba poniendo. Pero qué interesante saber que Dios los veía diferente a pesar de la circunstancia difícil que estaban enfrentando. Y los veía como elegidos.
Porque fíjense, en el verso 1 lo vemos. Vaya conmigo en su Biblia. Esparcidos por Poncio, Galacia, Bitinia, pero después dice elegidos. Subraye esa palabra. Elegidos. Elegidos según el previo conocimiento de Dios. Elegidos según el previo conocimiento de Dios. Elegidos por la obra santificadora del Espíritu. Elegidos para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Significa entonces que a la hora de la verdad, lo que hacía a estos creyentes ser lo que eran, no es lo que escuchaban de otros, sino lo que Dios decía de ellos. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pedro aquí? El apóstol Pedro estaba queriendo ayudar a estos creyentes desde el arranque de esta carta, a que ellos empezaran a verse a ellos mismos de una manera diferente. A que ellos mismos empezaran a apreciarse a sí mismos, no a la luz del concepto peyorativo que sería ese nombre expatriado. A nadie le gustaría que le llamaran así, ¿verdad que no? Expatriado. Sino como elegido. Y el concepto, amado, elegido, bíblicamente hablando, es un concepto muy profundo. Que podríamos quedarnos aquí por domingos hablando acerca de él. Elegidos. El hecho de que tú hayas sido y yo haya sido en Cristo, si tengo una verdadera relación con Dios, elegido, implica que la iniciativa de la salvación la tuvo ¿quién? Dios y no yo. Significa que Dios te escogió. Y tú dices, pero ¿por qué Dios me eligió aún desde antes de la fundación del mundo? Si usted mira Efesios 1:4, mire lo que dice. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto es Pablo hablando. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. El hecho de que nosotros seamos elegidos en Cristo nos debe a nosotros llevar al punto de darnos cuenta de cuán amados somos. Tú eres más amado de lo que jamás te podrás imaginar. No es posible que tú puedas comprender la magnitud del amor de Dios por ti. Por eso Pablo oraba y le decía al Señor, Señor, ayuda a estos efesios, a estos creyentes de Éfeso, a que puedan comprender la magnitud, las dimensiones de tu amor, para que así puedan ser llenos de la plenitud de Dios. El concepto elegido, amado, es un concepto demasiado profundo que nos debe llevar a nosotros a entender que en Jesús nosotros hemos sido amados, adoptados, aceptados, no porque en nosotros haya habido algo especial, sino porque Él simplemente lo quiso hacer porque le dio la gana, por el puro afecto de su voluntad. Dios es más glorificado decidiendo amar aquello que no merece ser amado, que amando aquello que pueda parecer que lo merece. Dios es más glorificado de esa manera. Por esa razón es que cuando tú entonces te mires a ti mismo a la luz de tus pruebas, tú debes entender que tu prueba quizás es grande, tu prueba quizás parece ser insoportable, pero no es más grande que el amor que Dios tiene por ti. No es más grande, no supera ni superará el amor que Dios tiene por ti. Porque Él te escogió para que tengas vida eterna. La prueba es temporal, pero la salvación es para siempre. Y eso debe traerte aliento. Y eso es lo que el apóstol Pedro está queriendo hacer aquí. El apóstol Pedro está queriendo alentar a estos creyentes y darles fortaleza. Parecería ser que lo que ellos necesitaban era, pues, bendito, como decimos en Puerto Rico, ay bendito. Usted ha escuchado, ¿verdad? Esa expresión, ay bendito, que es como que la pena, que no es vergüenza. Sé que en Centroamérica la pena es vergüenza. Para nosotros la pena no es vergüenza. La pena es como compasión enfermiza. Es una forma de compasión que no ayuda. Y de momento, pues, eso podría ser lógico que el apóstol Pedro tuviera, pues, esa compasión con ellos. Pero antes de mostrarles compasión, les está recordando la grandeza de la salvación que ellos han recibido. Y yo quiero en esta tarde, en el nombre de Jesús, alentarte con la palabra que Dios a mí me ha alentado. En medio del proceso en el que personalmente nosotros estamos enfrentando como familia, y yo personalmente estoy manejando también,
yo digo, Señor, qué bueno saber que esto no es para siempre, que el dolor por la pérdida se supera. Qué bueno saber que la enfermedad puedes robarte la fuerza y hasta llegar al punto de que te llegues a morir o que un ser querido fallezca. Pero si tú tienes una esperanza puesta en Cristo, la enfermedad no va a determinar lo que tú eres, ni siquiera la muerte. Porque en Cristo, aquel que muere no termina su realidad, no termina ahí. Entra a una experiencia nueva con Dios por la eternidad. Entonces, en ese sentido, cuando miramos nosotros esta palabra, nos debe servir entonces ¿de qué? De aliento a nuestra vida. Elegidos según la presencia de Dios, según el previo conocimiento de Dios, porque Él te escogió antes de la fundación del mundo. ¡Qué poderoso es nosotros pensar en el hecho de que antes de que el mundo fuera creado, ya Dios había pensado en mí! ¡Wow! ¡Qué amor tan grande! ¡Qué amor tan grande! ¿Cuántos de ustedes se animan cuando alguien les manda un mensaje o su papá o alguien que usted admira lo llama? Oye, pensó en mí. Pensó en mí. ¡Qué bien! O alguien de momento, recuerdo en algún programa de televisión, saludos a fulano, le manda saludos a fulano y dice, wow, me está mandando un saludo desde el programa de radio que escucho. Me está haciendo sentir importante. Jesús pensó en Alexis. Jesús pensó en María Elena. Jesús pensó en Jimmy. Jesús pensó en Rafa, en Angie. Jesús pensó, ponga su nombre en usted, antes de la fundación del mundo. Y predestinó un plan para que tú no te perdieras, sino pudieras tener vida eterna. Oh, qué maravilloso es el Evangelio. Amén. Qué maravilloso. Y en estas instancias, amados, ¿cuál es el deseo explícito que Pablo aquí comenta? Estamos solamente en el saludo. ¿Cuál es el deseo explícito que el apóstol Pedro está aquí afirmando para con los creyentes que estaban enfrentando este momento de prueba? Vaya a la última parte del verso 2 cuando dice que la paz, la gracia les sean multiplicadas. Que el favor inmerecido de Dios sea abundantemente sobre ustedes. Que la paz se multiplique. El concepto gracia en estas instancias está haciendo referencia al favor inmerecido de Dios. Es al despliegue generoso de la bondad de Dios sobre las personas que no lo merecen. Eso es gracia. Eso es gracia, hermanos. Y eso es lo que en este momento estos creyentes necesitan. Más que simplemente ser librados de tener que enfrentar la prueba que están enfrentando. Porque mi querido hermano, mi querida hermana, tú y yo, tú a veces le puedes decir al Señor, Señor, líbrame de esto. Y Dios no te va a librar. Dios te va a acompañar mientras caminas por el proceso. Y mientras caminas por el proceso, Él no te promete que te librará del proceso, pero sí te promete que mientras lo pasas, te va a dar de su gracia abundantemente, de su favor abundante. Y llega el momento, amados, donde tú llegas a saborear la gracia de Dios de una manera tan poderosa. Dices, wow, Señor, gracias. Porque tuve que enfrentar este calor tan grande para apreciar el aire acondicionado. En Puerto Rico, amados, tú llegas a apreciar el aire acondicionado con el calor tan terrible y la humedad. ¡Wow! Aquí lo doy por sentado porque donde quiera hay aire acondicionado. ¿Ven? Pero estando allá decía, wow, Señor, gracias por el aire acondicionado. Porque el calor intenso me hace pensar en la bendición. Amado, la prueba intensa te hace apreciar la gracia de Dios. Cuando todo va bien, cuando todo está magnífico, tú lo das por sentado. La paz. ¿Qué es paz? Paz en el original aquí habla del concepto eirene, que es el concepto griego sinónimo, ¿sí?, a shalom en hebreo, que es un sentido de profundo bienestar y tranquilidad. Eso significa shalom. Que no depende de las circunstancias externas, sino que es algo que se da interiormente. Para los cristianos, como producto de la presencia de Dios, el príncipe de paz Jesucristo morando en el trono de nuestro corazón.
Porque donde Jesús gobierna, créame que hay paz. Hay paz, no porque todo está bien, sino porque Él es el Dios de paz que a pesar de los conflictos alrededor, en las circunstancias, Él está en control. Y créame que nosotros lo necesitamos urgentemente, en un mundo que está en caos, en medio de una realidad donde nosotros como seres humanos luchamos con nuestras tendencias particulares y nuestra inclinación pecaminosa. Créame que lo necesitamos profundamente, necesitamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que aquí específicamente está el apóstol Pedro deseando para los cristianos que enfrentan pruebas. Tú pensarás que necesitas muchas cosas cuando seas probado, pero hoy el Señor te recuerda que hay dos cosas que tú necesitas urgentemente cuando eres probado o probada. ¿Qué dos cosas son? Gracia y paz. Gracia y paz. Y el acceso a la gracia y a la paz de Dios nosotros lo tenemos a través de ¿quién? De Jesucristo. Y no nada más tenemos acceso a esa gracia y a esa paz, sino que ahora nosotros tenemos la misma presencia de la fuente que produce esa gracia y esa paz. ¿Dónde? En nuestros corazones. Si tenemos una relación verdadera con Jesucristo. Amados, esto no es un concepto, esto es una vivencia. Esto que yo te estoy compartiendo no es una teoría, es una realidad práctica. Es un regalo que Dios tiene para ti, tiene para mí. Abrázalo. Abrázalo, porque lo peor que le puede pasar a una persona, más a un creyente, es enfrentarse a las pruebas inevitables de la vida que vienen en forma de sufrimiento, en forma de enfermedad, en forma de persecución, en forma de, como lo hemos visto, de problemas cotidianos que nos llegan. Lo peor que le puede pasar a un creyente es enfrentarse a esas cosas sin la esperanza eterna que nos proporciona el Evangelio. Hay otra cosa interesante que también vemos en Pedro, y con esto ya debo ir cerrando. Miramos en los pasajes del verso 3 en adelante algo poderoso. Y es que aquí nos damos cuenta de la necesidad que estos creyentes tenían y nosotros también de entender la grandeza de la esperanza que nos ha dado, se nos ha dado a través de Cristo. Entender la grandeza de la esperanza que nos ha sido dada en Cristo hace una gran diferencia cuando nos toca enfrentar situaciones difíciles. Pedro, si usted mira el verso, vaya conmigo por favor en su Biblia, en el verso 3, nos damos cuenta de que Pedro irrumpe en alabanza y gratitud al Señor. Y yo miraba y meditaba en ese pasaje y decía, ¿por qué el apóstol Pedro está empezando esta epístola con alabanza y adoración y gratitud a Dios? Bendiciendo al Señor, cuando realmente lo que él debería estar haciendo, lógicamente hablando, es trayendo palabras de consuelo a creyentes en sufrimiento. Él empieza adorando al Señor, agradeciendo al Señor. Y con esto que está haciendo el apóstol Pedro, está desafiando a los creyentes a tener una actitud diferente ante las pruebas. Usted sabe, amado, que la actitud que tú asumas ante los desafíos de la vida es clave. Yo he visto personas que la están pasando más difícil que yo, pero por cuanto asumen una actitud diferente, se convierten en referentes que uno dice, Dios mío, ¿cómo pueden? Yo quiero lo que esa persona tiene, porque le está pasando, en comparación a lo que yo estoy pasando, lo mío es nada, pero mira la actitud que tiene. Yo quiero decirte algo, que el mundo le llama a eso resiliencia, o le llama a eso fortaleza moral, o qué sé yo. Pero amado, la Biblia le llama a eso consuelo de Dios, esperanza cristiana, la presencia de Dios en nuestra vida, el poder de Dios. Y aquí nosotros vemos a Pedro responder de esta manera. Pedro no fue un hombre, aquí estamos, escúcheme bien, el que está escribiendo esta carta no es Pedro el impulsivo. Es Pedro el viejito. Yo le llamo Pedro el viejito. Pedro en sus últimos años. Pedro el que ha vivido y ha corrido, tiene millaje. El que lo negó, el que era un impulsivo, el que le dijo a Jesús, si tú eres de verdad que yo camine por las aguas, el arriesgado, el que echaba pecho, como decimos por ahí, el imprudente. No. Aquí estamos hablando de Pedro, el maduro. El que maduró por procesos de prueba y dificultades. Ese está
respondiendo ante la vida y ante lo que Dios le ha permitido enfrentar con alabanza, con adoración. Porque, amados, la mejor actitud que tú puedes asumir cuando te llegan las pruebas es esa. Es esa, pero yo quiero decirte algo, eso no es algo que proviene de ti, eso es solamente algo que se da si Cristo vive en ti. Tú necesitas a Jesús y tú necesitas buscar a Dios intensamente, vivir en el fervor de la fe para que eso pueda ser una realidad en tu vida. Pero ¿por qué Pedro respondió de esta forma? Pedro no respondió de esta manera en el vacío, no. Él respondió de esta manera porque Dios ha expresado su misericordia hacia nosotros. El texto lo dice ahí. Dice, bendito sea el Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia. Así que aquí estamos viendo la motivación del por qué Pedro respondió de esa forma y respondía de esa forma. Y la misma misericordia que aquí Pedro está trayendo como punto de referencia, que él ha experimentado, es la misma que tú y yo podemos experimentar. Así que, ¿qué puede motivarte a ti y a mí en medio de las pruebas a poder responder con gratitud y alabanza a Dios? El tener conciencia de su misericordia. Si tú tienes conciencia de su misericordia, tú vas a prevalecer. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es la expresión del amor de Dios cuando lo que nosotros merecemos es todo lo contrario. Es Dios no castigándonos. Es Dios no otorgando lo que merecemos. Si gracia es recibir lo que nosotros no merecemos, misericordia es no recibir lo que mereceríamos. Él está diciendo, Señor, tú me has tratado a mí como yo no merezco. Yo merezco castigo y he recibido amor. Eso es misericordia. Conforme a tu gran misericordia, eso le motivó a alabarle, a tener una actitud diferente. Número 2, ¿qué otra cosa le motivó a Pedro en estas instancias? La manifestación de la gracia de Dios y de esa misericordia que lo llevó a, como bien dice ahí, a reflexionar y a pensar. Esa misericordia es el medio a través del cual Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Él está diciendo, Señor, gracias porque las pruebas son una realidad, pero qué bueno saber que tú me has dado un nuevo corazón. Tú me has hecho nacer de nuevo. Tú me has dado una nueva naturaleza. Tú has quitado el corazón de piedra y has puesto en mí un corazón de carne. Y me has dado una esperanza viva, que no es otra cosa que la experiencia de la vida eterna. Y juntamente con esa esperanza viva, que no es simplemente una ilusión necia o ingenua de la realidad, sino es un optimismo confiado en las promesas de Dios. Eso es esperanza, es un optimismo confiado en las promesas de Dios. Él dice, tú me has dado esperanza, una esperanza viva y una herencia eterna que tiene unas características poderosas. Es incorruptible, en otras palabras, no está sujeta a corrupción, no se puede deteriorar, es incontaminada, inmaculada, en otras palabras, no ha sido ni será manchada por el mal. Es una herencia espiritual que no se marchitará porque es inmarcesible, no se desvanece, está reservada en los cielos. Y el verso 5 nos dice que el mismo poder de Dios nos preserva hasta el momento en el que nos será dada la plenitud de la manifestación de esa salvación. En fin, podríamos seguir buscando y escarbando aquí. Pero yo quiero decirte algo, y es que cuando tu fe sea aprobada, porque lo va a ser, a la luz de lo que hemos mirado hoy aquí, ¿qué tú necesitas? Tú necesitas en primer lugar, y quédate con esto antes de que oremos. Los hermanos que van a terminar conmigo acá, por favor, vayan subiendo. Cuando tu fe sea aprobada, ¿qué necesitarás? A la luz de lo que hemos visto aquí, necesitarás, escucha bien, recordar quién eres en Cristo. Recuerda quién eres en Cristo. Elegido por la gracia y la misericordia de Dios. Y si todavía no eres creyente, oye, si Dios te está tocando, si Dios te está llamando, dile, Señor, aquí estoy, me entrego a ti. Él quiere, y posiblemente tú seas alguien a quien Él está llamando, porque desde antes de la fundación del mundo te amó y no quiere que te pierdas. Eso te va a sostener en medio de las pruebas que enfrentes. Amado, amada, si estás enfrentando pruebas manifestadas de cualquier manera, recuerda hoy quién tú eres en Cristo.
Tú no eres la enferma. Tú no eres el hombre que quedó en bancarrota. Tú no eres el rechazado. Tú no eres la persona que siempre está en problemas. No. Tú eres el amado de Dios, la amada de Dios, el escogido de Dios, la elegida de Dios. Tus circunstancias no te definen. Cuando sea probada tu fe, número 2, mantén una actitud de alabanza. Mantén una actitud de alabanza, de gratitud, de adoración. Señor, no te doy gracias por lo que estoy viviendo, porque esto es difícil, pero te doy gracias porque tú eres fiel. Y tu fidelidad no depende de lo que yo veo. Tú eres fiel. Mis circunstancias no definen a Dios. Dios es. Cuando seas probado, cuando seas probada, además de necesitar recordar quién eres en Cristo, además de mantener una actitud de alabanza y gratitud a Dios, también necesitarás una tercera cosa, y es recordar la grandeza de la esperanza que nos ha sido dada en Cristo. Esperanza, amados, escucha bien, que es un optimismo confiado. No te olvides de eso. La esperanza cristiana es un optimismo confiado en las promesas de Dios, en el carácter de Dios, en la promesa del Espíritu Santo. Esperanza que nos sostiene hoy, pero que promete aún llevarnos más allá de la muerte. Cuando tú te acercas, todos ustedes que han tenido la experiencia a la realidad de la muerte, ya sea a través de un amigo, de un ser querido o de la enfermedad personal, la verdad es que tú ves la vida diferente. Tú ves la vida diferente. Y yo mientras manejábamos todo lo que estamos manejando, y aún honestamente pienso en la fragilidad en la que se encuentra mi mamá y en la realidad de que Dios se la puede llevar también. Yo pensaba y decía, Señor, ¿qué esperanza podrá sostenerme? ¿Qué esperanza podrá sostenernos en medio de estas realidades? La esperanza de Cristo. La esperanza que, a pesar de las malas noticias, puede brindarme paz, fortaleza. El Salmo 48:14, y con esto les dejo para orar, nos dice: porque este Dios es nuestro Dios, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que, amados, recuerda quién eres en Cristo. Mantén una actitud de alabanza y recuerda la grandeza de la esperanza que te ha sido dada. Si tú mantienes la perspectiva tuya basada en esas tres cosas, tú no serás una víctima de las pruebas de la vida. Serás un vencedor, una vencedora que podrá dar testimonio de cuán real es el poder de Dios cuando ponemos nuestra confianza en Él. Amén. ¿Qué tal si estamos de pie y oramos? Señor, venimos ante ti tal como somos. Venimos ante ti sin fingir nada. Venimos delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres el Dios que cumple promesas. Te pedimos que nos ayudes a recordar lo que somos en ti. No somos lo que quizás podría definirnos a nosotros, o lo que podría definirse a nosotros a la luz de lo que vivimos, sino lo que tu palabra dice que somos: elegidos, amados, aceptados por un Dios misericordioso. Oro, Señor, por cualquier persona entre nosotros que todavía no tiene una relación personal contigo. Revela tu amor en esta hora. Revela tu amor y tu gracia en el nombre de Jesús, para que pueda haber una acción de fe que les motive a poner su confianza en ti, Jesús. Si tú quieres poner tu fe en Jesucristo hoy, todavía no tienes una relación personal con Dios, ahí donde estás, levanta la mano y vamos a orar por ti. Y déjala levantada si lo quieres hacer, mientras yo sigo orando. Señor, oro también por aquellos que puedan estar entre nosotros, que están enfrentando pruebas de distintos tipos, Padre amado. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que les ayudes a tener una actitud diferente. Te invito a que, si tú estás enfrentando alguna prueba dura, difícil para ti, y necesitas que Dios te ayude a tener la actitud que aquí nos revela el apóstol Pedro, levanta tu mano y dile: Señor, ayúdame a tener esa actitud. Levanta tu mano, voy a orar por ti. Levanta tu mano. Si estás en medio de una prueba difícil,
Dile, Señor, estoy en una prueba muy dura, ayúdame, ayúdame. Tu mano levantada es esa acción de fe que le dice, Señor, yo reconozco que te necesito. Aleluya. Padre, tú conoces cada corazón, cada persona que está aquí con nosotros hoy. Yo no puedo ver interiormente, pero tú sí puedes ver. Y yo te pido en el nombre de Jesús que traigas consuelo, fortaleza, paz al corazón. Padre, que en medio de los procesos que puedan estar manejando, puedan acercarse a ti y encontrar consuelo en ti, puedan encontrar inclusive propósito, porque en ti no hay despropósito alguno, Dios. En el nombre de Jesús, oro para que el enemigo tenga que huir y para que toda mentira que el enemigo haya puesto en la mente de cada uno de mis hermanos no pueda, Señor amado, penetrar el alma de mis hermanos, sino que, Padre, la verdad que hoy hemos compartido dicte la pauta de cuál será su proceder. Oro, Señor, por aquellos a quienes tú deseas salvar, Dios mío, para que tu Espíritu les dé un nuevo corazón. Señor, la esperanza que aquí el apóstol Pedro nos recuerda está basada en esa experiencia de salvación. Y yo clamo para que tú salves hoy, en el nombre de Jesús. Salva, Dios mío, al pecador. En el nombre de Jesús, concede fe salvadora. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú en esta tarde invitaste a Cristo a tu vida y tomaste una decisión por Jesús porque no tienes una relación con Dios y le dijiste, Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador, perdóname, quiero seguirte, por favor no te vayas sin acercarte a mí para poder orar por ti y para poder apoyarte. Dios les bendiga. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor verá a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás tu justicia, favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos ponen en ti. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó. Temerás a la muerte más, pues vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en los cielos, Jesús volverá por su todos se verán y confesarán toda gloria a Cristo el